Buongiorno a tutti quanti, a tutte le persone che sono venute. Passo la parola alla direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura prima di presentarvi le ospiti di questa mattina. Buenos días a todo el mundo. Soy Ana María Di Giorgio, soy la directora del Instituto Italiano de Cultura de Barcelona y por los que no nos conocen, si no lo conocen es grave, es el órgano oficial del Ministerio de Exteriores para la promoción de la cultura y la lengua italiana en el extranjero. Estoy muy contenta de poder daros la bienvenida en la última jornada de la 24 edición de la Semana de la Lengua, de la Semana de la Lengua Italiana en el mundo, en el marco del tercer FLIP. Bueno, esta semana está promovida por el Instituto Italiano de Cultura y con la representación diplomática en colaboración con las principales instituciones que tratan la promoción lingüística en Italia, Treccani, Dante Alighieri, RAI, etc. Esta semana se ha convertido en el evento más importante a escala global dedicado a nuestra lengua y desde 2001 ya tiene también el alto patronato de la Presidencia de la República. Cada semana está dedicada a un tema distinto, que es como un hilo conductor de muchos programas, exhibiciones, y con Cecilia pues pensamos que esta semana podía coincidir con el FLIP para enriquecer más la oferta. Y de hecho el tema, en virtud de la presencia de Italia en la feria de Frankfurt, es Italia en el mundo entre rayas. Esto para celebrar nuestra lengua, pero también la riqueza del patrimonio italiano. Y esto lo hacemos en el corazón de una ciudad que siempre ha sido un cruce de pensamientos y de vidas, como es Barcelona. Yo les invito pues a participar a muchas otras actividades que están previstas, porque el FLIP de hecho continúa para la semana próxima y es una ocasión única para poder conocer bien este mundo fabuloso de nuestra historia y literatura. Y también en un periodo histórico, porque es la lengua y la literatura la que nos permiten de dialogar con el mundo, siendo también un vehículo de intercambio cultural. Antes de cerrar, me gustaría decir que por favor sigan al Instituto de todos los eventos que hacemos, que son muchos. Me gustaría también agradecer a Carlo Mos de ONNI, Cecilia Ricciarelli, la directora de Jaume Fuster, Carme Galva, por su fabulosa acogida, el distrito de Gracia y por supuesto también a nuestros invitados. Ilaria Gaspari, una buena amiga mía, estoy muy contenta. También Marga Dura y Silvia Querini. Muchísimas gracias y que vaya muy bien la semana y el FLIP. Gracias. Bien, esta mañana con Ilaria Gaspari, Marga Dura y Silvia Querini, que ya invito que vayan subiendo por favor al escenario. Con ellas vamos a hablar de mujeres que trabajan y que reivindican un espacio de independencia y de libertad en una sociedad que todavía tiene alguna dificultad para reconocer este espacio en las mujeres. Hablaremos también de apariencia e identidad, también teniendo en cuenta la esfera laboral de las mujeres. El concepto de reputación siempre está al acecho y el peso de la calumnia muchas veces es la única manera para herir y destruir a una mujer que da miedo. Hablaremos de manipulación, de discursos paternalistas y del sentimiento de culpa como potente freno a la emancipación femenina. Bueno, muchísimas historias de mujeres. Que lo disfruten. Andiamo? Buongiorno. Vamos allá. Bien. Buenos días a todos y a todas por estar aquí. Una mañana de domingo soleado. Pero bueno, esperemos que este encuentro sea una ocasión para que sea un buen momento de conversar y dialogar. El tema es la emancipación femenina y el precio que hay que pagar para esta emancipación.
Tengo conmigo dos grandes autoras que han tratado largo y tendido del tema de la emancipación. Si les parece, yo voy a lanzar algunas preguntas y a ver qué pasa. Para empezar, ya yendo directo al grano, la independencia económica es el factor, y sigue siendo el factor principal para conseguir la emancipación. Pensemos en el famoso ensayo de Virginia Woolf, que decía que necesitamos 50, ya no sé si eran 50 o 500 esterlinas al año para poder tener una habitación para uno mismo y allí hacer lo que cada uno considera necesario. Con lo cual es un reclamo que ya viene de hace tiempo, no es algo que nos hayamos inventado ahora, lo de la independencia económica. Eso es cierto, pero los años van pasando. Y cuando digo que los años van pasando, quiero decir que todo este discurso, con el diálogo que vamos a tener, de entrada, pues tiene sentido aquí. Y aquí me refiero en el mundo occidental. Es decir, no podríamos tener esta charla si estuviéramos en Afganistán, o si estuviéramos en Irán, o si estuviéramos en un barrio ultraortodoxo de Jerusalén. Con lo cual, este discurso tiene sentido para nosotras. Y creo que uno de los deberes que tenemos todas es hacer lo que podamos, poco, mucho, da igual, para que de aquí a X años podamos tener estos debates también en otros lugares. Pero digamos que hoy por hoy la precariedad es genérica, en el sentido de que es transversal y afecta tanto hombres como mujeres. Y la pregunta que lanzo es, ¿de dónde venimos? Y pensad sobre todo ese techo de cristal. ¿Sí? ¿Os acordáis del techo de cristal? Bueno, y otras definiciones también. ¿Y cómo? Hoy por hoy tenemos que gestionar la emancipación en una época donde trabaja quien puede, no quien quiere. Y adelante con eso. Hilaria, Marga. Bueno, pues empiezo yo. Un poco la historia que dices de dónde venimos. Yo para mi libro Una pregunta para Elena, que va sobre un poco el consultorio de Elena Francis, estuve estudiando en los años 50 cuál era la situación de las mujeres, ¿no? Y parece mentira, porque yo siendo de aquí me quedé sorprendidísima. Y había un montón de entidades, de formas de hacer represivas de cara a la mujer que ignoraba. El Patronato de Protección a la Mujer, por ejemplo, era una entidad que yo no sé si ha habido en otros países del mundo, pero que solo controlaba a las mujeres. Había una policía para las piscinas y las playas, para que cosas de este estilo que a mí me dejaron sorprendidas por la proximidad en el tiempo. No estábamos hablando, como dices tú, de Afganistán o de tal, ni estábamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de algo que habían vivido mis padres. Entonces, esta situación a mí me sorprendió mucho y fue un poco del leitmotiv porque el libro iba de esto, pero quise meter todo esto para que se supiera, porque realmente no podemos olvidarnos, porque yo me había olvidado. Y yo soy de aquí. Entonces, un poco creo que la situación, yo puedo hablar un poco de la situación de España, que fue, creo que hubo un salto enorme desde este momento, en los 80 y en los 90, es decir, la evolución que se hizo fue muy rápida, ¿no? Para equiparar todas estas injusticias que había en ese momento, ¿no? Y a partir de aquí yo creo que ahora, aunque hay muchos
evidentemente hay muchos derechos por conquistar y hay el techo de cristal y hay muchas cosas, yo creo que el tema es la precariedad laboral. Es decir, es muy difícil hablar de feminismo, es muy difícil hablar de todo esto si no tenemos condiciones. La emancipación es muy difícil porque ahora tanto hombres como mujeres en Barcelona a día de hoy es muy difícil mantenerse viviendo solo. Y claro, la emancipación que conseguía Virginia Woolf no trabajaba. Eso es tener el dinero y tener el tiempo es lo que te permite estar más emancipado del mundo, ¿no? Pero realmente todos no tenemos esta suerte, ¿no? Y yo creo que ahora la lucha tendría que ser porque a veces a mí hay discursos del feminismo que me parece que son hombres contra mujeres y yo consigo mis derechos laborales como mujer, pero al fin y al cabo todos estamos igual de fastidiados y es otro nivel al que nos enfrentamos. Y a veces estas cuestiones, lo que me dan miedo es que son muy necesarias, pero a veces son utilizadas como una cortina de humo. ¿Me entiendes? Mientras estamos hablando de si los hombres y las mujeres y no sé qué, estamos todos fastidiados, ¿sabes? Y no nos unimos para esto. Esto es una opinión. Aparte de eso, el feminismo es muy necesario, hay el techo de cristal, hay muchísimas cosas que aún se tienen que reclamar, pero no nos olvidemos de lo otro también, que no es tan importante como quieren hacer, como se les llena la boca según qué políticos. Sì, sì. L'idea almeno ci pensavo stamattina, dico, La idea, lo pensaba esta mañana, no tanto techo de cristal. Actualmente hay mucha gente que no es que no hay un techo, es que no hay ni suelo, ¿no? Con lo cual no se trata solo de romper un techo. Empecemos poniendo las bases, ¿no? El suelo. ¿Tú qué dices, Hilaria? Me parece muy interesante lo que dice Marga y es muy importante la pregunta que haces. Escribí un prólogo para un libro que todavía no ha salido y es un compendio de testimonios del trabajo que hicieron grupos de defensa de la mujer entre el 30 y 40. Son grupos de ayuda mutua que nace de manera totalmente horizontal y que después se añaden a la resistencia. De hecho, su labor se reconoce también como un trabajo, o sea, como un esfuerzo de resistencia, porque eran mujeres que estaban en estos grupos, que trabajaban en las fábricas, que habían quedado solas, eran obreras y no solo, también eran exponentes políticas destacadas, destinadas pues, a un futuro pues, que después con la Constitución y después al principio de los primeros años de la República Italiana también tuvieron un papel. Con estos testimonios horizontales de personas muy iguales que se asociaron porque vieron que era el momento de hacer algo, porque llevan adelante tanto una acción para resistir, estamos hablando del 43, es un momento crucial de la historia italiana, pero aparte también hacen una reflexión sobre el trabajo. De hecho, llega también todos esos esfuerzos en la Constitución italiana porque se da al trabajo un papel fundamental de la sociedad, de la República Italiana. Esta idea yo creo que se ha perdido un poco. Una cosa que realmente me conmovió analizando pues esta historia de estas mujeres es que ellas nos hablan de un momento dramático de la historia del país, pero insisten en la importancia de dar una dignidad al trabajo. Es decir, su órgano de prensa, que eran de esta asociación de mujeres, seguirá publicando en los años siguientes. Y de hecho lo vi también en un libro de Irene Soave que habla de las trabajadoras y de la condición de las trabajadoras a día de hoy, qué significa para una mujer trabajar a día de hoy. Citaba una página de este periódico que se llamaba Noi Donne, que es Nosotras Mujeres, que nace de esta historia de resistencia, de una primera autoconciencia del trabajo femenino, y había esta página que realmente pues que me quedó como grabada, ¿no? Con esta Irene Soave, escritora, periodista del Corriere. Esta página es una foto
de un bloque de pisos y por un lado teníamos pues el bloque como estaba como era en el presente, ¿no? Muchas soledades, muchas mujeres que aparte de trabajar por su cuenta, en trabajo pues, remunerado, también de un trabajo de cuidado, con lo cual están todas aisladas en estas distintas habitaciones, estando con los niños, lavar los calcetines al marido, cocinando. Y en otra página había otra versión del mismo bloque de pisos donde salía donde se crea una red de ayuda mutua de estas personas que permite que ellas pues, puedan verse exoneradas de este trabajo. Pues hay como un restaurante común, hay como una especie de lavandería común que un poco las aligera esta carga. Esto tiene que ver también con la igualdad de sueldos, que es algo, estamos lejos. Hay estadísticas en Italia que nos dice el número de mujeres que no tienen cuenta corriente, es decir, que no tienen esta independencia económica que les permitiría tener una auténtica autonomía. Bueno, no lo tienen porque no quieren tenerlo, porque sí que puedes abrir una cuenta. Sí, pero ¿qué es lo que hace que una persona no quiera una cuenta? ¿No? A ver, no vamos ahí a juzgar una decisión de este tipo, pero está claro que es bastante reveladora, porque está claro que pone a las personas en una condición de no salir autónomamente de esa vida que tienen, que les resulta muy complicado. Y la estadística de feminicidios, casos de violencia doméstica en la familia, pues nos dice que hay otra forma de opresión que trabaja también en sentido afectivo sobre la red de afectos. Después tenemos toda esa red más amplia de prejuicios sobre las ambiciones de una mujer, el deseo de realizarse, posibilidades de éxito. Pero más allá de esto, yo creo que hay un discurso anterior que tiene que ver con la distribución del trabajo de cuidados, donde el Estado italiano mira para otro lado. Lo que es el acceso a una escuela 03 es casi imposible y eso tendría que ser un derecho garantizado. Después también venimos de todo el tiempo de la pandemia, muchas personas abandonaron el puesto de trabajo, estamos hablando de un 90% de mujeres las que dejaron el trabajo desde COVID. Una distribución muy igual de este peso de estos trabajos caseros, muy pocas protecciones y para dar importancia a esta forma de dependencia tendríamos que dar dignidad a todo el tema del trabajo. Y yo creo que esto se duda mucho en hacerlo. Son como generaciones cansadas y enfadadas que intentan darlo todo a un trabajo que les devuelve muy poco. Yo creo que por un lado sí somos privilegiadas porque tenemos la posibilidad de decidir, algo que antes no se podía. Pero estamos muy atrasadas en esa auténtica igualdad que es fundamental y que pasa pues pasa por la posibilidad de ser autónomas y de tener una red, ¿no? Este trabajo colectivo, la ayuda colectiva podría ser una solución. Sí, sin duda. Es lo que imaginaban estas mujeres en los años 60, este órgano de prensa feminista, y creo que es una solución que estamos como muy lejos, porque nos hemos encerrado en una idea del trabajo extremadamente individualista que hace daño a todos. Sí, estamos en el postcapitalismo un poco dañino, sí. Bueno, decíamos todas o casi todas llegamos a finales del siglo XX, seguimos y ¿con qué nos vemos ahora? ¿Cuál es la situación ahora? Pues que la precariedad es transversal, pero si lo he entendido bien, el trabajo de cuidado recae siempre sobre la mujer. Y una posible solución sería esta idea de colectividad que eventualmente también podría ser interesante para los hombres. De acuerdo. Hablando de hombres.
Esta situación nos lleva a redefinir el papel femenino y masculino en el mundo laboral y también de las relaciones personales. La ambición, que fue el motor del ascensor social o la ascensión social, ha tenido un peso distinto para hombres y mujeres. Y más que esto, ¿qué significado podríamos dar a la reputación? Para hacernos una idea, creo que casi todos hemos sufrido alguno de los meetings de Donald Trump en estos últimos días. En uno de sus meetings, Donald Trump dijo que no hay que fiarse de las mujeres que no tienen hijos. Bueno, claro, Kamala no tiene hijos. Estupendo. Es esta sensación que nos viene todavía del patriarcado, entendido de la peor manera posible. ¿Cómo se resuelve a día de hoy? Difícil encontrar una solución, ¿no? Pero bueno, yo estoy esperanzada en el sentido en que han cambiado muchísimo las cosas. Es verdad que laboralmente la ambición en una mujer y la ambición en un hombre no están igualmente vistas. Una mujer ambiciosa es una trepa, tiene malas artes, está fuera de su lugar y por eso tradicionalmente, no digo que siga pasando hoy en día, ha sido juzgada y de eso nos ha quedado algo. Y un hombre ambicioso es un listillo, es alguien como que es potente, que sabe cómo moverse por la vida, que es digno de admiración, ¿no? Entonces yo creo que estos papeles están cambiando un poco. Pero la mujer siempre va a tener un peso que es la maternidad y siempre va a ser juzgada por eso. Si tú apuestas por tu carrera profesional, te van a decir que porque has dejado a tus hijos. Si apuestas por tus hijos, también hay voces que te van a decir que porque no has invertido en tu carrera, que no eres independiente, que tal, ¿no? Entonces, no se puede ganar. Eso está, hagas lo que hagas, siempre habrá quien te juzgue. Lo que pasa es que me gustaría aquí poner un poco un punto de atención que es importante, ¿no? Porque estábamos hablando de esto, de la colaboración femenina y de todo esto, que es lo que tendría que ser y que es muy bonito. Pero en este punto de juzgar, no juzgan solo los hombres. Es decir, yo he oído más comentarios de ay, esta se ha ido y ha dejado a la niña, esta se ha ido tal, que vuelvo a insistir, que no es una guerra de hombres contra mujeres, ¿no? Sino que es una guerra de cómo han sido las cosas hasta ahora y que somos en cierta forma una generación, varias generaciones que estamos haciendo un poco de bisagra, ¿no? Y estamos un poco perdidos, reconozcamos. Sí. Reconozcámoslos, ¿no? Soluciones es muy difícil encontrar, ¿no? Pero igual ya encontrar, decir, como querer hacerlo todo judicial o quererlo hacer todo social, igual es un ejercicio íntimo, ¿no? Antes de decir, jo, esta que se ha dejado los hijos, o mírala, sí, es que es una trepa, ¿sabes? Igual es un ejercicio de cada uno individualmente trabajarse un poquito, ¿no? Sì, anche perché sono d'accordo con te, anche perché Estoy muy de acuerdo, porque lo queramos o no, la mayor parte de nosotros hemos crecido con una forma mentis que todavía era patriarcal. Con lo cual, aunque sea benévolo, ¿no? Pues, aunque hayamos tenido pues, padres liberales, amigos liberales, de alguna manera esto todavía lo estamos arrastrando. ¿Qué piensas, Ilaria? Sí, es muy cierto lo que dices y me interesa mucho lo que decía Marga.
Es cierto que hemos avanzado. Las mujeres pues cada vez avanzamos más, ¿no? Con amenazas incluso, ¿no? Incluso pues con gobiernos como el actual italiano, pues algunas de las formas de libertad conquistadas están en riesgo. También cosas que tienen que ver con el propio cuerpo. Pero sí, hemos avanzado. Hasta 1981, para una mujer, si no me equivoco, era inimaginable hacer carrera diplomática, es decir, no podrías hacerla por un prejuicio femenino que tiene que ver sobre todo con una idea de la feminidad como una manera, postura hiperemotiva y por lo tanto ajena a este rol, ¿no? Y esto está claro que es algo que pesó dentro de una mirada patriarcal que pesó durante mucho tiempo. Ahora tenemos una candidata a la presidencia de los Estados Unidos, una mujer sin hijos, una mujer inteligente, pero está claro que el hecho de este ataque, ¿no? De que no nos podemos fiar de una mujer que no tiene hijos, a propósito de esto, yo creo que cuando a nivel cultural me venía en mente pues Simone de Beauvoir, un ensayo precioso a final de los años 40, hace mucho tiempo de eso, pero que presenta algunos puntos de análisis que es bastante analógico con lo que podríamos encontrarnos ahora. Dice que la feminidad es una trampa y habla justo de esto, de esta imagen del femminile encomiabile, del femenino encomiable, de la niña que es buena, que trabaja bien, que se porta bien, como una manera de agarrarse a esa libertad posible que es la del genio, ¿no? Una ambición de una mente desenfrenada como un lugar donde predomina el hombre, donde el femenino quedaría pues solo si es auténticamente creativa, solo tener pues una autonomía de libertad de pensamiento, más la idea de que el femenino tiene que quedarse dentro de unos determinados límites. Y ella, en este ensayo, Beauvoir parte de su experiencia de maestra. Ella habla de las chicas, de sus alumnas. Ella era también joven y estas chicas que tenían 18, 20 y estaban empezando la universidad y deseaban hacer bien los deberes, es decir, hacer bien las cosas correctamente, porque siendo prisioneras de esta imagen era como una manera de rendirse casi, ¿no? Y nuestra meta era como tener una ambición que fuera más allá de esto. Ella, siendo una intelectual extraordinaria y muy importante en la historia del pensamiento del siglo XX, pagó muchas veces se habla de Beauvoir como una mujer donde se va a buscar la vida privada, sus aventuras sentimentales, el hecho de que no tuviera hijos. Siempre se saca eso. ¿Por qué? Bueno, porque persiste la idea de que la mujer, en el momento que sale de una vía concreta, pone en duda pues este poder que la controla, que también la inhibe, ¿no? en su reputación de tener un buen nombre, de tener un comportamiento normalizado y que responda de alguna manera a esta idea de un estereotipo, algo muy machista, muy patriarcal. En el momento que la mujer sale de este límite, pues ya es una mujer mala, ya es mala. En la historia de la literatura pasa de las fábulas, pues las poderosas son malas. Todavía sigue este prejuicio que está claro que sí, que se va desmoronando y que por suerte pues queda un poco arrinconado de experiencias cotidianas de mujeres que intentan subir, ¿no? un poco el nivel. Pero siempre está este prejuicio moralista ligado a una idea, como decía bien Marga, de juzgar los comportamientos, de juzgar lo que hacen otras mujeres, juzgar lo que son los límites de la falta de respeto de una imagen estereotipada. Esto todavía nos pesa. Sí que hay una libertad jurídica importante, pero tendríamos quizás alcanzar una libertad emotiva y de mirada ética sobre la posibilidad de una mujer de ir más allá y de ser ambiciosa, como una manera de estar, ¿no? Bueno, ¿y qué pensáis del hecho que se habla mucho de que una mujer tenga que trabajar
y demostrar el doble, el triple, para que se la considere una buena profesional, etc. Yo me gustaría hablar o abrir un paréntesis para contar que mi buena amiga Rosa Regàs, no sé si la conocéis, cuando cenábamos juntas, bueno, hace muchos años, me decía siempre: Rosa Regàs es una gran autora española, muy simpática. Y siempre me decía: Silvia, ¿sabes cuándo llegaremos a la igualdad absoluta? Digo, no, dímelo tú, Rosa, no lo sé. Bueno, pues cuando la primera ministra o la presidenta del gobierno de España, Italia, Alemania sea una persona totalmente mediocre. Y todo el mundo lo acepte. ¿Qué es lo que está pasando ahora, no? Esto ya está pasando con los hombres, ¿no? Con lo cual, el día en el que haya pues un presidente del gobierno o una presidenta mediocre, porque es que no llega más, no da para más, bueno, entonces ya sí que llegaremos a la igualdad absoluta. Dije, bueno, ¿sabes qué, Rosa? Vamos a pedir otra copa de vino y sigamos. Diventa interesante. Porque se está haciendo interesante. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Hay que trabajar más para poder demostrar que puedes estar a la altura de una profesión que sí, que tiene obligaciones y responsabilidades, etcétera? ¿O estamos ya sobrepasado este paso? A mí esto que has dicho de la política, la ministra mediocre, yo creo que lo conseguimos en el tiempo de Aznar, ¿no? Que lo único progresista fue que hubiera la mitad de mujeres y la mitad de hombres, que parecía como que era una medida, pero me da igual si pones, como teníamos a Condoleezza Rice, que tenía todo minoritaria, ¿no? Mujer de color y tal, y era una fascista casi. Entonces tampoco nos sirve. Yo creo que ahí es verdad que dices, tanto querer poner en el poder a una mujer, vamos a ver qué mujer también, ¿no? Porque igual nos conviene otro o un hombre, ¿no? Entonces ahí me parece muy interesante. Entonces, lo de trabajar el doble, yo me plantearía al hilo de lo que comentaba Hilaria, de que en la facultad a mí siempre me pedían los apuntes. Yo tenía que tener los apuntes impolutos, súper bien y tal, que me llevaba el doble de trabajo que los apuntes de cualquier hombre, que luego me los pedía y los fotocopiaba, evidentemente, ¿no? Entonces, allá no había... Pero tú los resolvías, tú los tenías. Claro, yo los tenía. Caso mai. Y los pasaba limpio y eso me llevaba... Yo trabajaba el doble que un hombre que se lleva... Pero ahí no había una presión social. Es un poco lo que decía... La presión es propia. La presión es propia y es una forma de... que igual tiene que ver con lo aprendido. Yo creo que hay un momento que decir lo que es cultural, lo que es genético, lo que es súper difícil. Es decir, estamos utilizando, y además se utiliza siempre como para tirar para mi discurso o para el del otro, ¿no? Entonces, el caso es que las mujeres somos más aplicadas, o como decía Hilaria citando a Simone de Beauvoir, ¿no? Que queremos hacerlo todo bien, bueno, no todas, es decir, evidentemente estoy generalizando, ¿no? Pero sí que hay una cosa muy femenina que es esa, y que luego cuando estás en un trabajo de cierta responsabilidad, yo creo que en el fondo es como, cuando a mí me ha pasado, ¿no? Es como si no te lo creyeras un poco y dices, hombre, si me han puesto aquí tengo que demostrar el doble. En cambio un hombre llega y se sienta en su silla, la mar de cómodo, ¿no? Entonces esto igual es algo que tendríamos que aprender, ¿sabes? Y igual se aprende con generaciones. Apunta. O igual se aprende cuando realmente veamos muchas mujeres sentadas cómodamente en una silla, como está sentado el hombre cómodamente, ¿no? Pero non siamo ancora cómodamente sedute. Pero yo creo que todavía no estamos cómodas, sentadas cómodas. Yo creo que
Yo creo que todavía existe esta idea de que tengo que demostrar, de que tengo que dar a conocer qué soy, qué hago. Para uno mismo. Me ha hecho reír esta frase de Rosa, ¿no? Y estoy de acuerdo con Marga de que estas consecuencias, ¿no?, en un rol de poder pues pueden ser todavía más trágicas, ¿no? Me ha hecho reír la frase porque esta idea, ¿no?, de una imagen proyectada de uno mismo como la eterna alumna que se la está vigilando, que se la está poniendo a prueba. Bueno, yo, para no generalizar, voy a utilizar un ejemplo de mí mismo porque lo conozco bien. Yo, que nunca he sido pues una persona aplicada ni de alumna. Yo, de hecho, cuando era joven era una manera de desprecio, de decir, no, mira, yo lo hago rápido, las cosas, y por eso me gustó tanto el ensayo de Beauvoir. Me parecía que era tan pesada la idea de tener que ser buena y diligente que yo de alguna manera intentaba ponerla en duda, ¿no?, ya de pequeña. Después, al crecer, al ser más adulta, pues esto es algo que vi que daba un poco el vuelco, ¿no? Esta desfachatez quizá de joven, pues se quedó un poco domada después de haber ido a una universidad extremadamente selectiva. Estudié en la Escuela Normal de Pisa, que es la versión italiana de la de París. Es un lugar que se entra por concurso, con muy pocos alumnos al año. Hay mucha competencia entre los que estamos aquí. Y es una competencia que para las mujeres pesa aún más. Yo ahí sí que aprendí qué quiere decir, pues, qué significa pues la reputación, la imagen que tienen de ti, lo que dice la gente cuando no estás, los rumores sobre tus resultados. Es como una mirada de control. Y esta experiencia para mí fue muy formativa y relevante por muchas cosas. Pero mientras la vivía fue horrorosa, porque sentía pues este juicio, y yo también empecé a proyectarlo por no sentirme a la altura, no sentirme pues a la altura, autorizada en una creatividad que yo muchas veces pues intenté contrastar de manera potente esos años. Y cuando empecé a escribir con mucho esfuerzo, un poco dejando de lado pues este rigor que no me pertenecía, ¿no?, para poder estar a la altura de mis compañeros de estudio, para mí fue muy difícil aceptarlo, ¿no? Y cuando me preguntan ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Hace poco que digo que soy escritora, porque para mí pesaba mucho pues esa idea de llegar a un estándar que no me parecía que yo hubiera alcanzado. Para mí es muy importante plantearse objetivos, ser sincero con uno mismo, trabajar bien, sobre todo cuando uno hace pues un trabajo intelectual, porque claro, siempre puedes seguir mejorando, al menos para mí eso sería mi ambición, ¿no? Pero yo siento, a partir de los años de mi formación, que en mí pesó muchísimo la idea de no estar en el lugar adecuado por el juicio al que de alguna manera me sometí en esos años de estudio, como chica, ¿no? Y no chico, o chica con un carácter, ¿cómo diría? Un carácter pues más, bueno, más libertino, con un sentido del humor que ama la vida. Yo no digo que sea inteligente por ser así pues más fresca, pues hace que sea menos inteligente. Y eso pesó muchísimo en mí. Y bueno, y conociendo también otros compañeros hombres, me di cuenta que aquí quizá generalizo, esta hombres no han pasado a través de esta obligación de conquistar para sí mismos una valoración. No pasaron
por esto. Es como que te tienes que recomprar, tienes que renegociarte por la manera como el mundo te mira. Y muchas veces los hombres tranquilamente no se preocupan de cómo el mundo les ve o valora su carácter, porque en realidad no forman parte de las preocupaciones del rol que ocupan. Es como el ocupar el espacio físicamente. Yo creo que es una cuestión que no les atañe de alguna manera. Y yo creo que ese sería el quid de la cuestión, intentar llegar a no preocuparse de estas cosas. La última cosa que digo, yo cuando hago cursos de escritura autobiográfica, yo muchas veces les hago trabajar sobre la vergüenza. Es una cosa que es para morirse de la risa, pero es horroroso a la vez, que es que cuando hablo de vergüenza, digo, vamos a escribir alguna cosa que tiene que ver con la vergüenza, las mujeres, que sí, normalmente son mujeres, ¿no? De hecho, siempre hablo en plural femenino porque son mayoritariamente mujeres. El caso es que las mujeres tienen muchas cosas por escribir y son recuerdos muy dolorosos, muy potentes. Y los hombres, la respuesta es, pero es que no, es que a mí no me ha dado, nunca me he avergonzado de nada. A ver, no creo que sea verdad tampoco, ¿eh? Me parece que es casi imposible crecer y llegar aquí. Pues estamos hablando de personas adultas, más que adultas. Hay gente de 60, 70 años. A ver, no puedes llegar a 70 años sin haberte avergonzado nunca de nada. Pero que la vergüenza no haya sido como un motor de acción o de percepción de sí mismo o de los otros. Pero para las mujeres no es posible, nunca, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos trabajar sobre esto, ¿no? La preocupación que podemos tener de las imágenes, de las etiquetas que nos colocan las personas, intentar ser lo máximo de autónomos en nuestros trabajos, sin esta mirada que juzgue. Yo creo que nos podría ayudar mucho. Sí, sin duda, pero tampoco es fácil. Incluso Simone de Beauvoir es una mujer que lloró a mares. Sí, ¿no? Seguramente por sentirse sentirse inadecuada, que no estaban que no está en el lugar. Me quedan unas cuantas preguntas. No sé cuánto tiempo nos queda. Pero me gustaría también dar la voz al público a algunas preguntas o reflexiones. Bueno, vamos a dejar de un par de cuestiones que me parecían interesantes, ¿no? De la mujer juguete, y lo dejo aquí porque me parece una cuestión interesante, ¿no? Actualmente. El hecho de considerar la profesión y sobre todo la profesión de mujer florero más que juguete. Como, sí, una profesión como cualquier otra, pero ¿por qué no ponemos nada en esta idea? ¿Qué pasa con el hombre florero? ¿Qué hacemos con este hombre florero? Porque ahora hay muchas mujeres que sí han alcanzado, y ahora digo una palabra que no me gusta nada, pero tengo que decirla, que han alcanzado el poder y por lo tanto pueden tener a su disposición hombres florero. Y si os parece, esto sí que podría ser un tema que poder hablar con el público cuando abramos el turno de preguntas y respuestas. Y iremos directamente, saltándonos la belleza, que era interesante también, al punto 5, que era una propuesta para considerar en términos justos la emancipación femenina. Yo creo que el lenguaje realmente sí que tiene una importancia y que todos nos acostumbramos a utilizar otras palabras. Las cosas poco a poco van cambiando. Por ejemplo, un cambio de parámetros que podría empezar por el lenguaje. Cambiar la palabra poder, que es una palabra que es muy importante para el patriarcado y que actualmente algunas mujeres, sí, bastantes mujeres ostentan.
y ver con qué podríamos sustituir esta palabra. Yo tengo mi idea, pero me gustaría escuchar a Marga y me gustaría escuchar a Ilaria. Y también me gustaría escuchar al público, claro. ¿Empezamos por ti, Marga? Tenemos poco tiempo. Igual yo creo que sustituir poder no se trataría ya de masculino o femenino, sino de intentar que fuera algo que no tuviera, que fuera tan impositivo, ¿no? Pero creo que eso es como absolutamente imposible. Yo, si tuviéramos que... Ojalá. Es un camino, hay que aprender a hablar de una otra manera, ¿no? Esta sería la idea. Yo diría influencia, porque me parece como algo como mucho más suave, más de convencer más que de vencer, ¿no? Y ahí se abre un mundo de otro tipo de relaciones. Muy bien. Ilaria, cosa ne pensi tu? ¿Qué piensas? La propuesta de Marga. Sí, me gusta la propuesta de Marga. Yo quizás utilizar para variar un poco, porque si no, yo diría la palabra potencia, que filosóficamente tiene fuerza ya por sí misma. Es como tener en cuenta las posibilidades de expansión. Y en el filósofo que estudié más y que creo que reflexiona perfectamente de eso, es como una fuerza dinámica de transformación activa. Es decir, no una imposición, sino ofrecer la posibilidad de una transformación. Y manteniendo también pues, una fuerza, una intensidad. También para responder a las preguntas que nos hemos dejado de lado, el tema de la belleza, que no es un objeto de intercambio, sino un territorio de encuentro. Y allí la belleza es potencia. También todo el tema de la mujer florero, hombre florero, me gustaba mucho. También aquí la idea de que cualquier forma de libertad, y yo soy totalmente favorable a la libertad, pero también con una conciencia de libertad. Y allí también, en el momento que las transacciones no sean puramente transacciones comerciales con productos, sino que se convierten en transacciones profundamente humanas, allí también la libertad puede encontrar un espacio, ¿no? Cada uno se perciba si es un florero o no, pero con una forma de autonomía de ser, sí, poderoso, pero con unas precauciones. Está claro que si te transformas en un objeto se puede tirar a la basura y eso puede ser peligroso. Sí, sin duda. En cuanto decías lo de pues el hombre mujer florero o la mujer, yo creo que también hay una cosa que es una cuestión que es un poco aledaña, pero que está ahí, que la mantenida está muy mal vista dentro del feminismo y por las propias mujeres, ¿no? Porque hay una obligación de trabajar. Es decir, Virginia Woolf estaba mantenida por una herencia o por un dinero que tenía, ¿no? Entonces, y por un marido que creó una editorial para que Virginia Woolf pudiera publicar sus libros. Chiuso paréntesis. Claro, pero ahora mismo alguien que decide el camino de ser la mantenida está muy mal vista dentro del propio feminismo, en el que lo que se supone que estamos promulgando es la libertad de elección para todas las mujeres, pero solo para las que eligen lo mismo que nosotros, ¿no? Solo quería apuntar este punto dentro de lo que has comentado y si acaso ya abrimos la cuestión. In tutti i casi io credo che siamo d'accordo sul fatto che essere donna. En cualquier caso, yo creo que estamos todos de acuerdo que ser una mujer florero es una elección como cualquiera, ¿no? Una decisión igual de válida. Uno de los personajes que forman parte de la reputación decide tener como objetivo ser una mujer florero, pero muy consciente. Sí, pero con precauciones, ¿eh? No, sí, es una profesión con riesgo. Bueno, pues sí. Aquí tenemos también mujeres florero muy famosas que salen en la portada de La Ola cada mes. Con lo cual tampoco vamos a avergonzarnos porque de hecho ya existe gente así. Bueno.
mujer florero. Última nota a pie de página. Última nota a pie de página. Cambiar la palabra poder, pero cambiarla todos los días. No para grandes eventos. No, si somos capaces de cambiar todos, hombres y mujeres, la palabra poder, que es algo que tú tomas, ¿no? Tomas el poder. Por la palabra autoridad, que es algo que otros te dan la autoridad, eso tiene como un matiz moral, porque te lo dan, la autoridad te la dan los demás. Yo creo que aquí podríamos empezar a abrir como una vía de encuentro, pero no solo nosotras, mujeres, cambiar poder por autoridad, sino todos, porque si no vamos todos a cambiar estas cosas, no servirá de nada. Nos quedaremos siempre encerradas en una especie de burbuja que no es útil para nadie, para casi nadie. Pero bueno, a mí me gustaría también escuchar al público. No sé si hay alguna palabra para Marga, para Ilaria. Buenos días, muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. Yo tengo una pregunta sobre los tipos de emancipación distintos. Solo he leído el libro de Ilaria y la protagonista no parece ser una mujer emancipada, es como muy gregaria, busca pues una garantía, alguien que le dé pues un camino porque está perdida. Y me venían en mente pues personas, amigas, gente que tiene una idea distinta de lo que pueden o no pueden hacer, lo que quieren o no quieren hacer. Y muchas veces me he planteado, mi idea de emancipación es la correcta, es universal. Hay otras personas que encuentran una zona de confort en un recinto más limitado que puede ser su personalidad, pero puede ser también otra cosa. Entonces yo pensé pues en Mona Lisa Smile, un referente más pop, Julia Roberts como profesora, exhorta a estas mujeres que tienen su propia vida, son protagonistas que también dicen, bueno, esta es mi libertad, yo también soy libre de ser esto. Entonces, ¿dónde termina pues la decisión personal, el patriarcado en todo esto? Bueno, yo creo que es una pregunta básica. Me encanta la película que has citado. En realidad, retomo lo que decía Marga antes, que era muy acertado. Yo creo que no tenemos que pensar que los derechos son los que piensan y viven como nosotros. Yo creo que tenemos que aceptar y darnos cuenta de que hay muchas maneras de interpretar, ¿no? Y aquí la palabra de la elección, ¿no? Emancipación es una palabra que viene del léxico de la esclavitud. El emancipado es un esclavo que alguien ha pagado su rescate o por él mismo porque ha ahorrado un dinero y ya no está a merced de nadie. Y yo creo pues que tenemos pues esta doble modalidad de la emancipación y eso ya dice mucho, hay que tenerlo en cuenta. Después también la voz narradora de mi novela es una persona que, como decía antes Silvia, ¿no?, de tu amiga Rosa, yo quería pues una protagonista femenina que no tiene ninguna calidad especial, porque todas las heroínas de las novelas tienen algo extraordinario y cuando fracasan pues, siempre tienen como una motivación. No, pues yo aquí pues he puesto una que es pues muy llana, como los hombres. Era también como una provocación feminista dentro de la novela que no siempre se entiende, quizás porque no estamos preparados, no sé, quizá es algo, un matiz muy pequeño, pero sí que distorsiona. Y yo por eso quería a este personaje, por este tipo de preguntas. Yo creo que la cuestión es, ya que es imposible tener una libertad de decisión absoluta, porque no hay una libertad que quede totalmente desvinculada de las condiciones en las que vivimos, crecemos,
hay una serie de condicionantes que los tenemos como seres humanos porque no somos mónadas, no somos individuos que estamos ahí suspendidos en el universo. Es decir, hay un poco de sesgo inevitable. Pero lo importante, como dices tú, ¿no? Mona Lisa Smile, es lo que ella intenta hacer, ¿no? Dar a las personas todos los elementos de conocimiento y de conciencia necesarios para tomar una decisión y dentro de estas condiciones, de sus condiciones, que sea lo más libre posible. Y allí pues hay un límite que no se puede superar. Por ejemplo, si una persona que desea cosas que pueden parecer retrógradas y reaccionarias, bueno, esta persona es libre de desearlo, ¿no? Quizás, pero libre en el momento que realmente es libre, que tiene realmente todos esos elementos y posibilidades para acceder a otra idea de sí misma, de la vida, de lo que es importante para ella. Si en cambio está dentro de una burbuja de ignorancia, que no tiene acceso a una educación que le permita pensarse dentro de esa libertad, entonces ya no es emancipación, ¿no? Allí sí que es una necesidad de estar dentro de un sistema de condicionamientos. Pero yo creo que sí que tenemos que respetar la diversidad de las personas y tener presente que la igualdad de condiciones es quizás la cosa más democrática y justa y libertaria que exista, la cosa más política, y es allí que, haciendo un trabajo intelectual, tendríamos que ir trabajando para que realmente haya una toma de conciencia. ¿Hay más preguntas? Y así quizás Marga puede intervenir. Allora, por Marga, lo que me ha interesado muchísimo en su libro es que hay como una doble valencia. De un lado, unas mujeres que son muy distintas l'una de la otra, por casualidad de la vida se cruzan, por casualidades y también por química se siguen haciendo piña entre ellas. Y del otro lado, que yo desconocía pero completamente, que en España en aquellos años era la cosa más mal vista, que las mujeres se hablaran, que las mujeres que fueran fuera de la relación de madre y de hija, de prima, a lo mejor, pero ya está, las mujeres no tenían que hablarse entre ellas, porque ya donde hay un cruce de 3, 4 mujeres, ya malamente, porque allí sale algo peligroso. Entonces, la peligrosidad que la sociedad machista de la época estamos hablando del franquismo, reconoce, entonces me dio la impresión que estabas reconociendo un poder banalizado de mujeres que se cruzan para maquillarse, para pasarse informaciones, que es muy valiente y cómo el patriarcado ha notado esta peligrosidad. Entonces, nada, si pudieras decir 2 palabras de cómo has construido este concepto. Sí, me gusta mucho que me digas esto porque precisamente hay veces que yo me planteaba el libro como, había momentos que me parecía todo como tan represivo que me lo planteaba como si fuera una distopía en mi cabeza, luego en el libro no se nota, ¿no? En la que la amistad estuviera prohibida y mis protagonistas la descubrieran, ¿no? Esto es como un mecanismo que a mí me funcionó y es como difícil, está en la trama, pero me gusta mucho que lo hayas encontrado, ¿no? Y creo que en esa época era así, la amistad femenina estaba mal vista y estaba mal vista por el patriarcado, evidentemente, pero había un control muy férreo de madres y abuelas porque era una forma de aislar a las mujeres. Si a las mujeres les damos un discurso católico, que van a la iglesia, y el cura, que es como el representante de Dios, les dice que se tienen que estar en casa calladitas y complaciendo al marido, sí, que es lo que yo planteaba, la radio, que era el momento lo más moderno del mundo, les decía que calladitas, en casa, aisladas y por debajo del marido, y las madres transmitían este mismo discurso, claro, lo que no nos interesaba era ahora que
que tuvieran contacto, que se pudieran hacer preguntas, que oye, esto que me han dicho, oye, pues yo pienso, pues yo he visto lo otro, ¿no? Entonces hay como un aislamiento de la mujer con varias excusas, tal, dentro de la familia, dentro del esto, para que no conozca mundo, para que no conozca otras esto, que tiene que ver con la amistad. Yo aún tengo amigas que sus madres les decían que las amigas tampoco son tan buena cosa, que igual te quitan el marido, que igual... Yo tengo un par de amigas que lo que han aprendido, así como, yo qué sé, en mi casa era, pues ten amigas, comparte, sé feliz, ¿no? Que aún este concepto está muy arraigado. Y ahora hablamos mucho de sororidad, pero no es algo tan nuevo, ¿eh? No. No es algo... Io credo che una delle cose che veramente si poteva Una de las cosas que sí que se podían hacer, o que podían hacer las mujeres entre ellas, era el chisme, ¿no? El chismorreo. ¿No? Y chismorrear quiere decir, pues, criticar los unos a los otros de alguien que no estaba allí presente. Con lo cual, sí, el chisme es... in spagnolo è quello che ha fatto El chismorreo anche es lo que si dice caldo de cultivo, fue el caldo de cultivo donde el patriarcado pues sí sembró plantas realmente venenosas para poderlas sacar, para poder hacer algo realmente útil. Mi humilde opinión es que no basta que estemos solo las mujeres, tenemos que estar todos allí, hombres y mujeres, tenemos que aprender nuevos vocablos. Y no sé, creo que tenemos que hacer algo quizás un poco más tontaina y más consistente o más alegre. Y yo estoy convencida de que lo conseguiremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Silvia, Marga, Ilaria. Yo espero que tanto el libro de Marga, que se puede vender, se podrá vender en la librería italiana, porque espero que se traduzca al italiano, así como espero ver el libro de Ilaria en las librerías españolas. Bueno, este es mi deseo. Marga e Ilaria estarán fuera firmando libros para quien le interese. Nosotras ahora os pedimos que salgáis 5 o 10 minutos porque tenemos que remodelar esta escenografía, porque después tendremos un espectáculo teatral, un monólogo teatral, Odisea, de y con Sandro Dieli. Aquí nos vemos en 10 minutos.